Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Álvarez Villarruel, ingeniero civil de profesión. Bueno, el motivo de este video tutorial es poder enseñar la potente herramienta que tiene Civil Studio para diferentes casos de estructuras de paso. Civil Studio es un programa creado por una empresa española en Barcelona, España. Civil Studio, dentro de sus herramientas potentes, tiene separado por módulos eh, neopreno, muro de contención con fundaciones superficiales, muro de contención con fundaciones pilotadas, pasos inferiores o alcantarilla cajón, estribos flotantes, estribos cerrados, pilas de puentes para puentes mayor a un tramo, tablero de viga, que es la fusión de vigas con la losa de circulación, tableros potensados, puente de vigas, que es la fusión entre estribos cerrado, flotante, pila, vigas y tablero de circulación. Puente de viga y puente emboladizo o puente embolado sucesivo. También contiene dentro de sus herramientas la generación de archivos BIM en formato IFC. Empezamos con el módulo pasos inferiores o alcantarilla cajón. Seleccionamos la ventana módulo, nos vamos a estructura y presionamos pasos inferiores simple. Dentro de este video tutorial contiene tres partes. En la parte del video que le servirá como guía, también para aquel proyectista que lo solicite, se le entregará un manual técnico paso a paso cómo y por qué se debe introducir los datos geométricos, las cargas permanentes y las cargas variables. Esto será entregado para el interesado que lo solicite. También se le va a entregar un manual académico generado por la empresa Civil Studio, donde también está explicado paso a paso el por qué o cómo se debe seleccionar este tipo de estructura y la introducción de geometrías en sus diferentes sesiones. Eso también en un video posterior se les va a generar una explicación por qué se definen los cantos de solera o losa inferior, dintel y los muros verticales. Entonces, una vez hecha la explicación, al terminar el video tutorial, cualquier interesado o proyectista puede solicitar los dos manuales, el técnico y el académico. Empezamos entonces generando un caso nuevo. El cuadro de diálogo solicita información referente a normativas de cada país. En este caso en particular, Bolivia, Sistema Internacional, la normativa americana, el RFD 2017, el despiece se puede, o cada proyectista puede seleccionar, añadir o quitar barras. En este caso, los diámetros elegidos son de 6, 8, 10, 12, 16 y 20. También el proyectista puede elegir la separación máxima o mínima entre barras. Para mi caso, he elegido mínima 0,10, máxima 0,35. Le doy aceptar, aceptar. También el proyectista puede definir, pero lo dejamos así, tal cual lo estableció el software Civil Studio, el cuadro de diálogo, opciones generales. Le doy a aceptar, aceptar. En este cuadro de diálogo tenemos que elegir que la alcantarilla será vaciado in situ para carretera y con aletas en la entrada y salida de la alcantarilla. Ponemos el nombre
alcantarilla cajón de 2 celdas. Ponemos el nombre. Simplificamos el nombre del proyecto. Y le damos a aceptar. Automáticamente Civil Studio desplaza la ventana donde ya en sí se puede introducir en 3 interfaces la entrada de datos más las cargas permanentes y variables, el análisis que se puede hacer y la salida de datos. Empezaremos con el análisis con la entrada de datos. Damos aquí, presionamos planta. En este caso en particular mi persona va a predimensionar una alcantarilla de 7 metros de ancho con una altura total que incluye solera, losa o losa inferior, muro vertical o hastiales y dintel o losa superior de la alcantarilla de 2 metros en total. Añadimos un módulo y automáticamente aparece estos datos para rellenar. Entonces presiono 7 metros de ancho, 7 metros de ancho, 4.15 metros de largo sin contar los 2 muros exteriores, 4.15, y le doy aplicar y aceptar. Como ven, automáticamente ha aparecido ya la ayuda visual en 2D de cómo se va generando el puente a diseñar. En este cuadro de diálogo en Canto tenemos que introducir un vertical más horizontal, un vertical más interior, porque es de 2 celdas. El canto de la solera o losa superior establecido de 0.30, el canto del muro exterior de 0.25, el canto del dintel o losa superior de 0.20, el canto del muro interior de 0.25, la carpeta de nivelación hormigón pobre de 10 centímetros, y le doy a aplicar, aceptar. Nos vamos a cotas. En este cuadro tenemos que seleccionar los niveles a lo que se ha establecido al principio de 2 metros. Para tener siempre cotas en positivo, Civil Studio genera niveles arriba de 100. Si en este caso nuestra altura de alcantarilla será de 2 metros, sumado a 100 sería 102 metros. Entonces introducimos el dato de 100, que es con el que trabaja Civil Studio para generar siempre en cualquier instancia o introducción de elementos con cotas positivas 100. El canto superior de la cara superior del dintel 102. Aquí también 102, 102, 102. El canto de la cara superior de la solera o losa inferior es 30 centímetros. Entonces ponemos 100.3, 100.3. Tenemos ya definido y vemos y si presionamos 3D ya podemos ir viendo la formación de la estructura hasta ahora predimensionada. Seguimos entonces introduciendo en el cuadro de diálogo cotas, y aquí añadimos puntos para agregarle relleno o ripiado encima de la cara superior del dintel o losa superior. Introducimos y empezamos a el cordón de protección
tendrá un ancho de 0,20. 102, 0,20, 102, 1, 102, 10 centímetros. Tendremos un ripiado encima del dintel de 10 centímetros. Aquí es 6, 102, 1, 6.8, 102, añadimos un punto más, 7 y 102. Le doy a aceptar y se me ha generado ya, como ven, el ripiado encima del dintel. Le doy a aceptar. Nos vamos a cartela. Para este caso en particular no vamos a utilizar cartela de refuerzo para la unión entre verticales y solera o dintel. En otro video tutorial haremos más detalladamente esta explicación. Le damos a aceptar. Nos vamos a detalle. En detalle, el proyectista puede ingresar los cordones de protección izquierda y derecha. En este caso pondremos un ancho de 0,20, una altura de cordón en la entrada de 0,25, un ancho en cordón de salida de 0,20 y un alto de cordón de salida de 0,25. Le doy a aceptar. Como ven, está ya plenamente definido el cordón en la alcantarilla. Aceras, no introducimos aceras porque en este caso en particular la circulación no va a ser por el interior del cajón. Le damos a aplicar, aceptar. Nos vamos a aletas. En aletas tenemos que introducir, como ven en el cuadro de diálogo, las aletas de entrada y salida dependiendo de la topografía del terreno y el caudal a asumir por el interior. Tiqueamos las 4 aletas, le doy la dimensión ya establecida por mi persona. Introducimos le doy copiar y le doy aplicar y aceptar. Como han visto, el programa ya genera las aletas, las 4 aletas en la entrada y salida de la alcantarilla. Nos vamos al siguiente cuadro, que es losas de transición. En este caso no aplicamos, le damos solamente aceptar. Terreno. En terreno ya el calculista tiene que definir de acuerdo a cada país y al tipo de suelo donde la zona donde va a establecer la alcantarilla. Para este caso en particular tengo establecido ya dato estadístico del producto o la iteración de muchos estudios de suelo
donde se establece ya estos valores de coeficiente de balasto vertical y horizontal. En el manual técnico está explicado paso a paso estos valores que serán introducidos en esta ventana. Empezamos entonces introduciendo o definiendo el tipo de empuje a los hastiales. Tenemos tres opciones: el empuje activo, empuje en reposo o el más desfavorable. El calculista tendrá la posibilidad de elegir cualquiera de los tres, pero el más favorable sería el más desfavorable de ambos. Seleccionamos el empuje en las aletas. El más recomendado es el empuje en reposo. El coeficiente de balasto en solera y en hastiales está ya definido de acuerdo al tipo de suelo, que son datos estadísticos tomados por mi persona, que es de 60.016.70. El coeficiente de balasto horizontal es de 30.000. La presión de hundimiento de un relleno, ya que para diseñar una alcantarilla o paso inferior se debe sí o sí hacer sobre un mejoramiento de suelo o un relleno con agregados gruesos y finos. En este caso en particular, mi persona ha adoptado un relleno 50-50 de agregados gruesos y agregados finos, con la cual establece una presión de hundimiento, dato a tomar en cuenta estadístico, de 400 kilonewton metro cuadrado, transformado a megapascales es 0,4 megapascales. Asumiendo o afectándole el factor de resistencia y el coeficiente de mayoración de 0,45 y 1,25, nos da una presión de hundimiento de 1,11 megapascales. Las tongadas con las cuales va a ser rellenada en el proceso constructivo varía entre 0 y 1 metro. En este caso en particular voy a poner 50 centímetros. El ángulo de rozamiento interno, el ángulo de rozamiento paramento relleno y el ángulo de reparto está definido de acuerdo al tipo de suelo. En este caso, como es relleno, el ángulo de rozamiento interno es 30 grados, el ángulo de rozamiento paramento relleno es de 20 grados y el ángulo de reparto, según la norma, está entre 0,45 y 60 grados. Yo adopto 60 grados, con el cual ya tenemos totalmente introducidos los datos. Le doy a aplicar, le doy a aceptar. Materiales, nos vamos al cuadro materiales. Aquí el calculista tiene que elegir el tipo de materiales. Yo selecciono un hormigón de 25 MPa, que en este cuadro se puede establecer que la resistencia es de 25 MPa, resistencia a compresión a 28 días, módulo de rotura, resistencia a tracción directa y módulo elástico longitudinal. También Civil Studio ofrece la potente herramienta de variación temporal del elemento de acuerdo a los días. En este caso está definido de 0 a 100 años. Es el comportamiento o la resistencia que obtiene el elemento, en este caso en porcentaje: a los 3 días el 47%, a los 5 días el 60%, a los 7 días el 70%, a los 15 días el 80%, a los 21 días el 95% y a los 28 días el 100%.
Le damos a aceptar. También se puede ver el diagrama de tensión de formación del hormigón. Le damos a aceptar. Aquí definimos un diámetro máximo de agregado de 15 milímetros, una carpeta de nivelación de 10 MPa, megapascales, un acero de acuerdo a lo que tenga lo comercial de cada país. Yo elijo el 60 STM A706 para todos los elementos. Una vez establecido estos datos, también Civil Studio puede, o el proyectista puede ver, mostrar los diagramas de tensión de formación o cambiar cualquier tipo de acero, o también cómo añadir cualquier tipo de acero. Le doy a aceptar, aplicar, aceptar. Clase de exposición. La clase de exposición está en función a lo que está sometido cada alcantarilla. En este caso, la clase de exposición está sometida a sulfato o cloruro. Civil Studio permite, en función a la norma ACI 318 tabla 4.2.1, introducir las diferentes condiciones a las que será sometida la estructura, ya que la ANSTO no tiene este tipo de condiciones. Para este caso, yo elijo un F2, que es un hormigón expuesto al ciclo de hielo o deshielo. Un F2 para todos. Un S1 para todos, que es una estructura sometida a sulfato, pero en condiciones moderadas. Le doy S1, 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 S1. Permeabilidad lo dejo en P0, ya que el agua donde se requiere necesita baja impermeabilidad. C1, corrosión al cloruro. Selecciono el C1, hormigón expuesto a humedad y a una fuente externa de cloruro. Como bien sabemos, las alcantarillas en su mayoría son construidas en centros urbanos donde las aguas residuales tienen alta concentración de cloruro y sulfato. Una vez establecidos estos valores, también tengo como proyectista definir que la solera será hormigonado en el suelo y la zapata de las aletas también hormigonado en el suelo. Le doy aplicar, aceptar. La fisuración está en función al factor de exposición y a las clases de exposición y al tipo de material a emplear. Una vez introducidos los materiales, una vez introducido la clase de exposición, ya en este cuadro le doy calcular y automáticamente me aparece el factor de exposición con la cual ya el programa calcula la fisuración o la separación máxima entre barras. Le doy aceptar, aceptar, aceptar. Nos vamos a las cargas permanentes. Las cargas permanentes son el peso de la estructura, el peso de la baranda, el peso del cordón, el peso del ripiado, por lo general.
El primer dato a introducir es la densidad del suelo. Como hemos establecido un relleno, la densidad natural o aparente del relleno es de 16.97 kilonewton metros cuadrados. En este cuadro se tiene que definir o tomar en cuenta el incremento de carga sobre el dintel debido al asentamiento diferencial de los terraplenes de acceso. Literalmente, al ingresar un camión genera una fuerza que hace que cuelgue el terreno de acceso sobre el dintel y incrementa su carga de peso propio del dintel en un 40%. Entonces, según la normativa, seleccionamos el 1.4. También tenemos que introducir el peso de los cordones, el peso del ripiado en el centro. Como tenemos un cordón de ancho 0.20, tomando la altura de 0.25 por el peso específico del hormigón, tenemos 6.25 kilonewton por metro cuadrado a la izquierda del cordón. En la parte central de 6.6, tomando en cuenta el peso específico de 16.97 multiplicado por la altura del ripiado, que va a ser de 10 centímetros, nos da un peso de 1.7 kilonewton metro cuadrado, pero su dominación de carga es de DW. Por el lado derecho tenemos 0.20, igualmente 6.25 el peso del cordón. Hemos completado el cuadro de diálogo, le damos aplicar y aceptar. Nos vamos a las cargas variables donde se establece los diferentes datos. Primero, se debe considerar la acción del tráfico en plataformas de acero. ¿Qué significa? Que el proyectista, para poder tomar en cuenta todos estos valores, debe seleccionar este casillero. Aquí se establece el ancho de cordón 0.20, 0, 0.20, 6.8, 7. Si de estudio dentro de su base de datos ya tiene establecido el tandem de diseño, el camión de diseño 1 y 2. Aquí se debe introducir el incremento de la carga dinámica que está establecido en el artículo 3.6.2.2, que es el 36%, el factor que hay que tomar en cuenta. También se debe aplicar una reducción por profundidad mínima de cubierta de tierra sobre la estructura. También se debe considerar el factor de presencia múltiple de acuerdo al artículo 3.6.1.1.2 de la norma ANSTO. Otro de los datos a introducir es el número de carril. De acuerdo a la normativa ANSTO, el ancho mínimo de un carril es de 3.6 metros. Teniendo 7 metros, descontando los dos cordones, nos queda 6.6 dividido entre 2, nos da 3.2, por lo cual no cumple para dos carriles, ya que el ancho mínimo es de 3.6. Entonces aplicamos un ancho de carril de 6.6 metros. De acuerdo a la norma americana, las cargas de carril de diseño ya están definidas, es 9.3 kilonewton metro para un ancho para una anchura de 3 metros. También está
plenamente establecido en el artículo 3.6.1.6 las cargas peatonales, que es de 3.6 kilonewton metro cuadrado para la izquierda y 3.6 kilonewton cuadrado por la derecha. Otros de los datos que hay que introducir es la fuerza de frenado. La fuerza de frenado, la norma Armstrong lo define, el mayor de las cargas para un carril del 25% del taldén de diseño o el 25% del camión de diseño 1. El mayor de estas cargas es la que se sume y automáticamente nos da el camión de diseño una carga, una fuerza de 80.065 kilonewton. Ya tenemos prácticamente casi todos los datos introducidos. El tandem de diseño está ya definido por el programa. El proyectista también tiene la posibilidad de cambiarlo de acuerdo a cada país qué tipo de carro utiliza. En este caso en particular estoy usando como estadístico el tandem de diseño ya establecido en este ejemplo. La carga interior es la carga del agua que circula por el interior del cajón. Según la norma, dice que los muros laterales o los hastiales pueden cargarse en un 80%. Si nuestro cajón es de 2 metros, descontando la solera y el dintel nos queda 1.5. Multiplicado por la densidad del agua nos sale 1.49. Multiplicado por el porcentaje 80% nos sale 1.19 toneladas metros cuadrados. Convirtiéndolo a kilonewton nos sale 12 kilonewton metro cuadrado. Con esto podemos establecer la altura equivalente de tierra en los trasdos de los hastiales y le doy aquí calcular y automáticamente el programa me ofrece este valor. Considerar el equilibrio de empuje hidrostático, le doy activar y la diferencia de temperatura de la cara superior e inferior del dintel le doy 5 grados. Asumo ese dato. Aquí le pongo el ancho del cordón 0.20, 6.8 y 7. Una vez ya introducido, debo introducir el número de posiciones de cada carril. En este caso, adopto 5. El proyectista puede elegir más de 5, pero para el cálculo lo va a hacer más lento. Yo recomiendo un número de posiciones igual a 5. Le doy aplicar, le doy aceptar y como ven aquí ya está completado la introducción de la geometría y las cargas variables y permanentes. El siguiente cuadro de diálogo sería la seguridad, coeficientes de mayoración, coeficientes de factores de resistencia a la estructura y factores de resistencia geotécnicos. Esto es de acuerdo a la normativa, solamente hay que darle aplicar. La armadura, en el cuadro de diálogo de armadura, una vez introducido la clase de exposición, la fisuración y los tipos de materiales, le doy calcular y el programa genera el recubrimiento de cada elemento por separado. Como es 61 milímetros, lo hace muy complicado para cualquier constructor, 1 milímetro, entonces lo redondeo a número fácilmente accesible, 60 y 40. Le doy a aceptar. También Civil Studio ofrece para cualquier proyectista modificar en bandas
centrales, en bandas de entrada y en bandas de salida, tanto para solera, hastiales, muros o muros verticales, dinteles o muros verticales interiores, cualquier tipo de diámetro, cualquier tipo de separación y cualquier tipo de cuantía de acuerdo a las normativas de su país. En este caso en particular lo dejamos así, le doy a aplicar, a aplicar. También el proyectista puede establecer tanto como para el cajón o en este caso las aletas, lo mismo la cuantía, el diámetro y la separación. En este caso lo dejamos así, le doy a aplicar y asistar. Nos vamos al siguiente cuadro de diálogo, que es ya la configuración en sí para poder calcular y concluir el dimensionamiento de esta alcantarilla. Le doy en configuración cálculo de esfuerzo. Aquí es la separación del emparrillado para que el programa calcule por elemento finito. Entonces aquí presiono una separación recomendada de 2 metros. Le doy a aplicar, aceptar. También estos dos cuadros de diálogo están en función si la alcantarilla lleva cartela de refuerzo que ayudan a generar una estructura más equilibrada. En este caso no hemos elegido cartelas de refuerzo, pero le damos a aplicar para que en un próximo módulo podamos introducir cartelas de refuerzo. Le damos a aceptar, aceptar, aceptar. Ya tenemos introducido la configuración y por último activamos el cálculo. Aquí en este cuadro el proyectista ya define todas las verificaciones que quiera que realice el programa. En este caso lo dejamos como está predimensionado o predefinido por el software y le damos a aplicar y aceptar. Hemos concluido con la introducción de datos geométricos y de cargas permanentes y variables. El siguiente paso sería darle un predimensionamiento para ver si la estructura ha encajado perfectamente. Le damos calcular y esperamos un tiempo prudente para que el programa realice el cálculo del paso inferior o alcantarilla. En cuestión de segundos el programa está generando ya la alcantarilla. Como ven, el programa ofrece un checklist donde el predimensionamiento que hemos realizado ha cumplido a un estados límite de hundimiento, estados límite de rotura, estados límite de fisuración, estados límite de cortante, generación de armado, tanto para el cajón como para las aletas. Con esto se ha podido cumplir con las condiciones que hemos previsto para el cálculo de esta alcantarilla. En un próximo video detallaremos la salida de datos que ofrece el análisis de cada elemento y la salida que ofrece el programa tanto como para geometría y armadura, que es lo que más interesa a un proyectista. En un próximo video detallaremos paso a paso la generación de la geometría, cómo importarlo a diferentes programas de CAD y cómo asignarle de acuerdo a cada sociedad de ingenieros de cada país las fuentes, colores y tamaño de letra. Bueno, conmigo sería hasta el próximo video. Recalcamos que para cualquier duda
se les va a proporcionar un manual paso a paso técnico y un manual paso a paso académico. Un gusto y hasta la próxima.